Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores a Guardia Civil, alumnos de TECOLE en particular, seguimos con la Constitución. Estamos por la parte filosófica, la de los principios. Vimos la sección primera. Hemos visto hasta el artículo 29, que es el final de la sección primera. Y ahora tenemos la sección segunda, que ya veremos al final de todo, porque cada derecho está colocado en un sitio diferente. O sea, en un sitio diferente donde toca, ¿no? Decíamos que los del título 1, sección primera, eran directamente exigibles del Estado, no había más que hablar, el Estado tiene que estar pendiente sin que nosotros hagamos nada, ¿vale? Sin embargo, en esta sección aparece ya derechos y además deberes de los ciudadanos. Derechos y deberes. Bien, ya después veremos todo al final, vamos a echar un vistazo a todo esto. Aquí nos dice que los españoles, el deber de defender, derecho y deber de defender a España, obviamente, son los españoles. ¿Cómo? Pues las obligaciones militares de los españoles, fijaré una ley. Ya está. Y cuando no haya milicia, pues habrá objeción de conciencia, que también regulará la ley la objeción de conciencia, así como otras causas de excepción del servicio militar obligatorio, no del servicio militar a secas, sino del obligatorio, porque el servicio voluntario, los chicos compañeros que tenemos estudiando también con nosotros, pues son de servicio militar profesional. Pudiendo imponerse, para que no se vayan de rositas todos estos, que lo digo, bueno, yo que se joroben estos, los militares, y yo me voy de rosita. No, me van a poner una prestación social sustitutoria. Algo tengo que hacer a cambio de no cumplir la obligación militar. Tenemos también un servicio civil. Es decir, podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. No sé ya si esta prestación social sustitutoria pues tendría que ver con servicio civil. Bien, no entremos en más detalle, no merece la pena. Vamos a contar primero las preguntas de esta sección segunda. Tenemos 1, 2, 78, 39, 2, 3, 4, 5. Perdón, porque he metido el capítulo 3 también. He metido el capítulo 3 sin darme cuenta. Está aquí el capítulo 3. Tenemos entonces, subimos 1 y 2. A ver, 1 y 2. 2 preguntas nada más. De 9 exámenes, pues es poco. Pero en fin, no puede salir, que duda cabe. Vamos a trabajarla entonces. Bien, también mediante ley, aquí ya va a figurar mucho la palabra ley. Así como la sección primera no decía por ley, sino que era directamente, como hemos dicho, achacable al Estado la obligación, el Estado garantiza, el Estado asegura, aquí no. Aquí serán leyes que desarrollen este articulado constitucional y tendremos que ir a las leyes. Entonces, los deberes ciudadanos, la relación con la palabra deber, en relación con los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, que se verán en la Ley de Protección Civil, también una ley establecerá qué deberes tienen los ciudadanos. Bien, otro deber importante es el tributario. Todos, aquí no dice españoles, ni extranjeros, ni nada, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Es muy sutil decir el sostenimiento de los gastos públicos, quiere decir que el Estado gasta y nosotros sostenemos su gasto con nuestros impuestos. ¿No? Ese es el sostenimiento de los gastos públicos. ¿Cómo sostenemos los gastos públicos? Nos dice que de acuerdo con nuestra capacidad económica y con un sistema tributario justo, un sistema legal tributario justo. Justo, bien, dice justo. Inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esto es pregunta que normalmente voy a ver si se me ha pasado una cosa. Interpretación de confiscatorio. Un momentito, confiscatorio. Sé lo que es, pero quiero daros una
una definición un tanto más correcta. Mientras nos da la solución, un momentito, merece la pena para que lo entendáis para siempre. Vamos a ver, que el tributario ya está saliendo. Caudación exacta. Bien, os lo cuento aquí, no voy a poner todo el rollo. Nos dice ChatGPT, la interpretación del término confiscatorio en el contexto del derecho, especialmente con el tema tributario y la legislación fiscal, se refiere generalmente a que estos impuestos pueden tener, es una carga impositiva o tributaria excesivamente alta, que puede ser considerada como una incautación de la propiedad. Es decir, es tanto lo que pagamos que nos quedamos sin propiedad. O sea, ojo, ojo, porque esto puede ocurrir. Pero, ¿qué ocurre con una multa de Hacienda? Que sí, que lo pueden hacer, nos podemos quedar sin propiedad. Aquí lo que habla es que la legislación, es la legislación, o sea, el sistema tributario tiene que estar redactado de tal modo que no tenga alcance confiscatorio. Nos dice, en otras palabras, cuando los impuestos son tan elevados que dejan al contribuyente con una porción mínima o insuficiente de sus ingresos o propiedades, estos pueden ser vistos como impuestos confiscatorios. Bien, bueno, no, cosa no va más, pero es exactamente. Ahora, ya digo que si te viene una multa, lo que sé, que no tengo, que tengo que vender la casa, pues tendrás que hacerlo. Se trata del sistema tributario. Sistema tributario justo, igualdad, progresividad y sin alcance confiscatorio. Bien, aquí dice sostenimiento de los gastos, que son los impuestos. Ahora ya tiene los impuestos el poder, el gobierno. Empieza a gastar. Vamos a hacer aquí algo porque no me quedo a gusto, sino sostenimiento de gastos públicos, que es el impuesto, y luego el gasto público. Aquí vamos a ver, vamos a fijar ley también, que se quede claro. Mediante ley también. Bien, continuamos. Vale. Es un descansillo que nos hacemos. Estos son los impuestos, el sostenimiento de los gastos públicos. Igualdad quiere decir que dos que tienen la misma capacidad económica pagan lo mismo. Progresividad quiere decir que el que tenga doble capacidad económica de otro no paga el doble, paga más del doble. El que tiene 4 veces más no paga 4 veces más, sino más de 4 veces. Esto es progresivo. A mayor ganancia, o sea, cuando uno gana poco, pues igual Hacienda le quita el 14%, pero si eres muy rico te quita, puede llegar hasta el 52% o así. Bien, ¿cómo tiene que gastar el Estado? Dice una asignación equitativa, o sea, darle a cada cual lo suyo de estos recursos públicos que ha conseguido gracias a los impuestos. Y la programación del gasto público de esta asignación y la ejecución responderá a criterios de eficiencia y economía, no eficacia. Eficiencia y economía. Quedar con esto, son preguntas de mucha probabilidad de aparición. Esto también es interesante y nos va a valer para todo el curso. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Tiene una significación muy extensa. Quiere decirse que cualquier obligación que tenga el ciudadano que se le imponga, que es una prestación y una obligación, es lo mismo en su persona o en su patrimonio de carácter público, es decir, que vienen del Estado, tiene que estar previamente fijadas en una ley. En una ley. Mientras no haya una ley al respecto, el Estado está tranquilo que tiene sus propias prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Pero siempre que al ciudadano se le exige algo, tanto en su persona como en patrimonio, tenemos que saber que tiene que venir previamente contemplado en una ley, en la que sea, pero en una ley. Bien. Sistema tributario de matrimonio. Al hombre y la mujer, está claro, tienen derecho a contraer matrimonio con igual personalidad jurídica. No dice que el hombre tenga que ser con la mujer y
y viceversa. Cualquier hombre puede contraer matrimonio y cualquier mujer también. La pareja no nos habla aquí de la pareja. También aquí tenemos la ley, como siempre, vemos que esta sección, vamos a poner, esta sección siempre se va a referir a la ley. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad de capacidad civil, ya lo hemos visto, esto es en el Código Civil, aunque luego haya otras leyes que lo hayan desarrollado, derechos y deberes de los cónyuges, causa de separación, disolución y efectos. Prácticamente todo lo hemos visto en nuestro Código Civil, que fue el primer tema que dimos. Pasamos del derecho a la propiedad. Yo tengo derecho a la propiedad de lo que es mío. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Esto fue muy discutido porque la propiedad privada, ya sabemos que la parte de izquierda más radicales, sobre todo el comunismo, pues la propiedad privada se acabó, ¿no? Lo mínimo para que vayas tirando y que vayas soportando los gastos del Estado. Y el de la herencia. La herencia, claro, la discusión es que un niño recién nacido pues ya es más rico que uno con 70 años que no tiene dónde caerse muerto. Bien, estos derechos tienen una función social, es decir, primero está la sociedad y luego está el derecho. Y esta función social delimitará su contenido también de acuerdo con las leyes. Vamos a ver si nos pueden privar de nuestros bienes y derechos. Bienes y derechos, sí, nos pueden privar. Pero dice aquí, nadie, o sea, necesitamos una causa justificada de utilidad pública o interés social. Esto tiene que decir la legislación correspondiente, aquí estamos con las leyes, que existe una causa justificada por utilidad pública o interés social, como sería pues la expropiación de una casa de campo por donde tiene que pasar la autovía. Existe una causa, se le va a pagar por la causa, correspondiente indemnización, y por supuesto a través de la palabra leyes, de acuerdo con lo que digan las leyes, ¿no? Bien, aquí la pregunta es la contribución de todos, en qué principio estará inspirado y qué alcance. Igualdad, progresividad y sin alcance confiscatorio. Veis que es sencillísimo. Bien, la fundación. La fundación, hemos visto organizaciones sindicales, hemos visto asociaciones y ahora viene algo parecido que es la fundación. Esto ya lo vimos, lo tratamos mucho en el Código Civil. Las fundaciones son para fines de interés general y, como siempre, con arreglo a la ley. Este capítulo está siempre lleno de ley. Dice que funcionará también lo dispuesto en el apartado 2 y 4 del 22. El artículo 22 hablaba de asociaciones. Yo he copiado, cambiando la palabra asociaciones, y he puesto fundaciones. Las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como un delito son ilegales y solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada. 35, este es hasta el 38, es cortito. Trabajo, otra vez aparece la palabra deber, por segunda vez, derecho y deber. Los españoles, los extranjeros, por lo visto, no tienen derecho ni el deber. Pero bueno, españoles, deber de trabajar. Cuidado que algunas veces han preguntado el deber del trabajo y el derecho a trabajar. No, es el deber, verbo con verbo. Verbo deber, verbo trabajar. Sustantivo, el derecho con los sustantivos. Deber de trabajar y derecho al trabajo. No en cualquier sitio, sino puede libremente elegir profesión u oficio. En su promoción no tiene por qué siempre ser el último, puede promocionar, ascender a través del trabajo y, por supuesto, tener una remuneración suficiente, dice aquí, para satisfacer sus necesidades, pero también las de la familia. Esto está hecho en un contexto donde la mujer no trabajaba y entonces pues, la inmensa mayoría de mujeres casadas en nuestro país dependían del marido, pero no está mal. Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. ¿De acuerdo? Y la ley regulará respecto a los trabajadores el estatuto de los trabajadores. Es un estatuto que tiene la categoría de ley. Bien, colegios profesionales. ¿Qué es un colegio profesional? Volvemos a repetir, tenemos sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones, fundaciones, pero ¿qué pasa
con los médicos, porque los médicos ni son trabajadores ni son empresarios. Los economistas, los dentistas, estos ni son ni una cosa ni la otra, son profesionales, tienen una profesión. Bien, esta profesión tiene que ser titulada, profesiones tituladas, con una carrera, con una titulación, la que sea, no exactamente una carrera, con una FP, ya tienes una profesión titulada. Pues como siempre, la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios. Así como en el tema de los partidos políticos, los sindicatos, era libre, ¿no? Sus estatutos, el régimen de su estructura y régimen serán democráticos. Aquí también lo dice la estructura interna y el funcionamiento, pero ya no es libre la creación de un colegio profesional, porque esto después tiene mucho recorrido. La ley regulará el ejercicio como se ejerce la profesión médica, de profesiones tituladas. Y hemos dicho que la estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Convenios y conflictos laborales. Este capítulo es el único de esta sección, fijaros, que está afectado de excepción y sitio, que esto solamente era la sección primera. Bueno, pues también resulta que puede ser derecho suspendido en los estados de excepción y sitio. La ley, otra vez, garantizará la negociación colectiva laboral entre representantes, o sea, trabajadores y los empresarios, y la fuerza vinculante de los convenios. ¿Qué quiere decir fuerza vinculante de los convenios? Cuando se ha firmado un convenio entre patronos y empleados, eso es lo que da a su relación la auténtica fuerza. Cuando hay un conflicto social, laboral, y tiene que intervenir la autoridad judicial, lo primero que va a decir es, a ver, quiero ver el convenio, porque el convenio vincula. La ley, digamos que después, o la ley no entra en temas puros de convenio, ¿no? Pero entonces tienen fuerza vinculante. Se reconoce, por otro lado, el derecho a los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo. La huelga ya lo vimos, pero esto es menos que huelga. La ley que regule el derecho de conflicto colectivo, sin perjuicio de que pueda establecer, incluirá garantías para que sigan funcionando a pesar del conflicto colectivo los servicios esenciales de la comunidad. Servicios esenciales. Bien. El último de esta sección es la libertad de empresa y economía de mercado. Decíamos que, ya vimos en el título 7, por eso lo vimos mejor antes que ahora, se reconoce la libertad de empresa. ¿Pero cómo? ¿En qué situación? En una economía socialista, aquí hablo de una economía capitalista, economía de mercado, libertad. Pero después nos dice que los poderes públicos garantizarán y protegerán el ejercicio y defensa de esta productividad de economía de mercado de acuerdo con la economía general, pero de algún modo ya el poder público está interfiriendo, está entrando en la economía de mercado, que se supone que no entra el poder público, o lo mínimo, protege su ejercicio y defensa de la productividad de acuerdo como piensan que va la economía. Y ya, finalmente, y en su caso, el poder público planificará, con lo cual ya el tema de la economía de mercado se viene muy abajo porque pasaría a ser sustituido por la planificación. No sé cómo estará hoy esta. A ver si nos quisiera ayudar. Servicio militar y objeción de conciencia. Nada. Derecho y deber de defender España. Bien, os lo dejo aquí, que lo podéis echar un vistazo. Como siempre, estos cuadros mis alumnos están encantados con estos cuadros. Dice que les resuelven muchísimas cosas. En una palabra, se les quita la necesidad de preguntar. Bien, y ahora tenemos aquí un cuestionario, 38. Lo dejo para que lo veáis. Ya os ha dado tiempo de pausar el vídeo. Y hasta aquí.
Vamos por la página 168 ya. O sea que vamos a terminar este mes. A mitad de febrero tenemos el primer tomo acabado. Y luego a la mitad de marzo va a estar el segundo acabado. Vale, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias.